Hola, buen día. Pues iniciamos la transmisión una vez más desde SICOM, el canal de las y los poblanos, para tratar un interesante tema médico, esta vez con el doctor Iván Juárez Verdugo, excelente neumólogo. Vamos a una pequeña cápsula informativa sobre bronquitis. Respirar es un acto natural, hasta que aparece la tos persistente y el pecho comienza a sentirse congestionado. Hoy hablaremos de la bronquitis, una enfermedad respiratoria que ocurre cuando los bronquios, los conductos que llevan el aire a los pulmones, se inflaman. Esta inflamación puede ser causada por virus, bacterias o la exposición a irritantes como el humo del tabaco, la contaminación o el polvo. Existen dos tipos principales: la bronquitis aguda, que suele ser temporal, y la bronquitis crónica, que puede durar meses o años. Los síntomas más comunes son tos persistente, a veces con flema, dificultad para respirar, opresión en el pecho, fatiga, fiebre leve en algunos casos. Aunque puede parecer una infección común, si no se trata adecuadamente puede complicarse, especialmente en niños, adultos mayores o personas fumadoras. Bien, doctor Iván Juárez Verdugo, bienvenido a nuestro programa para hablar sobre este tema de la bronquitis. Doctor, las infecciones y los problemas respiratorios son muy comunes, pero a veces la gente confunde una sinusitis, una bronquitis, una bronconeumonía. ¿Qué es exactamente la bronquitis? Doctor García Martínez, gusto en saludarlo, como siempre. Doctor García Martínez, soy un gran admirador suyo. Fue mi maestro, fue mi director también en el ISTEP también. Y es un honor estar aquí en esta entrevista con usted, mi doc. Gracias. Gracias por la invitación. Sí, ¿qué es la bronquitis? La bronquitis es una inflamación de los conductos que llevan aire hacia los pulmones como tal. Los bronquios, recordemos que están entre la tráquea y los pulmones per se, que son, podríamos manejarlo como si fuera un árbol. Los bronquios son las ramas que llevan el aire hacia las hojas, que podríamos decir que es el parénquima pulmonar como tal. Bien, exactamente qué es lo que ocurre en el bronquio cuando hay esta inflamación. Cuando hay una inflamación en el bronquio, la mucosa, que es la parte interna del bronquio, está lastimada. Está lastimada, se pone roja, se edematiza y empieza a soltar algo que se conoce como moco, secreción mucoide, que una mucosa cuando está irritada produce en exceso. Porque todos producimos moco de forma normal, pero en una inflamación que es bronquitis como tal, se genera mucho más moco que en una situación normal. Entonces, esta producción de moco genera que el paciente tenga esta necesidad de estar tosiendo, sacando expectoración, y también si es demasiada la inflamación de la capa interna del bronquio, incluso puede hacer que deje de respirar o de haber un flujo de aire correcto. Muy bien, ¿cómo diferenciamos entre una bronquitis aguda y una crónica? La bronquitis aguda, estamos hablando de generalmente una infección viral, ocasionalmente puede ser por bacterias, pero dura menos de 2 semanas. Es decir, es una inflamación de los bronquios que se va a limitar, muchas veces con medicamento y otras veces se puede autolimitar, es decir, el paciente no toma ningún medicamento y se recupera la inflamación. Y la bronquitis crónica es más un contexto más prolongado, es decir, por lo menos el paciente debe de tener tos por más de 3 meses consecutivos, por 2 años consecutivos. Es decir, el paciente dice, yo enero, febrero y marzo tengo tos con expectoración. Y luego al siguiente año tengo enero, febrero y marzo, es un ejemplo, tengo tos con expectoración. Eso ya entra en el cuadro de una bronquitis crónica. Aunque el resto del año esté bien, pero si se cumplen más de 3 meses y 2 años consecutivos, eso ya es un diagnóstico de bronquitis crónica. Muy bien, ¿qué tan frecuente en nuestros medios ver la bronquitis con respecto a otros problemas respiratorios? La bronquitis es una de las enfermedades o etiologías inflamatorias de las vías respiratorias más frecuentes, ya que muchas veces no es que esté solo inflamado el bronquio per se, sino que muchas veces entra en el contexto de una infección de vías aéreas superiores. Puede estar inflamado nariz, faringe, tráquea y bronquios. Aunque el diagnóstico a veces lo ponemos como bronquitis, muchas veces va
no es exclusivo del bronquio la inflamación, sino que va en el contexto de una infección de vías aéreas superiores, que esas son muy frecuentes. Es la principal causa de consulta de los pacientes, de consulta médica. Entonces, es frecuente, podríamos decir que prácticamente en todas las infecciones de vías aéreas superiores siempre va a haber cierto grado de afección bronquial. Puede ser leve, puede ser moderado o algo ya más intenso, pero siempre va a haber, siempre que haya tos en esa gripa o en ese cuadro de resfriado común, ya estamos hablando de que si hay tos, es muy probable que esa mucosa ya esté ligeramente inflamada. Entonces, es muy frecuente, es una de las entidades más frecuentes. Prácticamente gripa y tos, podríamos decir que ya está cumpliendo el cuadro de una bronquitis aguda, aunque sea de forma leve. ¿Una gripe fuerte o intensa puede ser el antecedente para desencadenar una bronquitis? Sí, una gripa o una infección viral, si es demasiada la inflamación que se genera, puede bajar hacia los bronquios. Hay que saber cuándo diferenciar con neumonía, que ahí es cuando ya inflama a nivel parénquima pulmonar, es decir, ahora quien está inflamado son las hojas del árbol, ¿no? Esa parte parenquimatosa, que es en donde ocurre el intercambio de oxígeno, esos son ya los pulmones. Entonces, prácticamente podemos decir que esa inflamación de los bronquios puede ser por una infección más grave, puede ser un virus agresivo, como por ejemplo virus de influenza, causa mucha bronquitis. SARS-CoV-2, que es COVID-19, causa mucha bronquitis. Virus sincitial respiratorio es otra. Existen otros agentes, pero esos son los tres más agresivos de forma viral. Algunas bacterias también, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, pueden ocasionar otros cuadros de bronquitis. Muy bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que presenta una persona con bronquitis? El síntoma más característico es tos. Si estamos hablando de bronquitis aguda, es una tos que idealmente debe durar menos de 2 semanas, porque la mucosa se inflama mucho y eso genera la sensación de tos. No precisamente es que durante ese tiempo esté contagiando el paciente, es probable que ya no contagie, pero se queda la inflamación en el bronquio y queda muy sensible. Entonces, ya cualquier cosita nos da tos, es decir, aire frío, tos, hablar mucho, tos, hacer ejercicio, tos. Cualquier cosita o humos o polvos nos pueden ocasionar, que normalmente no nos causarían tos. En estos casos, ya como la mucosa está hipersensible, ya se ocasiona algo que se conoce como inflamación de la mucosa y ese es uno de los síntomas más frecuentes, pero también puede estar acompañado de silbidos del pecho, porque se cierran los conductos de aire, puede estar acompañado o no de expectoración, o sea, puede estar presente o en algunos casos puede ser una tos seca. Y también se puede sentir una presión en el pecho, como si tuviéramos una pata de elefante ahí colocada en el pecho, ¿no? Y ya en los casos ya más graves puede haber falta de aire y puede haber coloración de las mucosas o de los labios azul o baja de oxigenación como tal. Ok. ¿El tipo de tos cómo se presenta? ¿Por tosuduras aisladas, por accesos o cómo? Es muy variable. Casi siempre los casos de bronquitis aguda estamos hablando de accesos de tos, tos que no cede con nada, no es como tal que estés bien en un ratito de la mañana y luego ya en la tarde toses, sino que es una tos más continua, más constante y esa es la frecuencia con la que podría ser, pero casi siempre puede ser en accesos. Okay. O sea, tos repetidas veces. ¿La tos es siempre productiva? ¿Siempre saca flemas? Muchas veces se puede sacar flemas y otras veces no. Depende mucho del grado de inflamación de la mucosa. Por ejemplo, una mucosa que a veces pongo de ejemplo con los pacientes es que el ojo cuando está irritado está llore y llore y llore y llore. Y eso significa una mucosa irritada está sacando un líquido para tratar de limpiarse. Los bronquios hacen algo parecido, como es también una mucosa. Cuando están irritados, pues están llore y llore, que en este caso no es lágrimas, sino secreción. Y entonces estamos sacando muchas veces flema, pero no es obligatorio. Muchas veces si la mucosa no está tan edematizada, puede no generar
flema, pero sí estar los nervios un poco hiperexcitables y que esté ocasionando tos. Muy bien, vamos a continuar con este interesante tema de bronquitis con nuestro excelente neumólogo, el doctor Iván Juárez Verdugo. Pero antes vamos a una pequeña pausa, por favor. La bronquitis es una de las infecciones respiratorias más comunes a nivel mundial. Bien, pues continuamos con este interesante tema de bronquitis. Gracias a nuestros televidentes por continuar con nosotros en este interesante programa. Doctor, los hombres somos más fáciles para sacar las flemas. Las mujeres no les gusta expectorar o no pueden o no saben. Entonces, es interesante saber el color de la flema que nos puede indicar si hay infección viral, bacteriana o algún otro tipo. Claro, muchas veces pensamos que el color de la flema es necesario utilizar antibiótico. Eso puede ser a veces un error, ya que la inflamación misma, la mieloperoxidasa de neutrófilos, que el doctor aquí hematólogo ya conoce bastante bien, puede producir una coloración verde o amarillenta. Y muchas veces pensamos que eso automáticamente necesitamos un antibiótico, pero hay que recordar que muchas veces ese color de la flema también puede ser inflamación. Puede ser también que una coloración verde o amarillenta sea una infección, pero hay que asociarlo con otros síntomas clínicos. Por ejemplo, que haya fiebre, que haya tos con rasgos de expectoración, con rasgos de sangre. Podría indicarnos que ahí sí está habiendo algo más invasivo que está rompiendo más a la mucosa y que puede tratarse de una infección bacteriana. Ahí podríamos ya utilizar de los antibióticos. Pero sí, la coloración transparente generalmente se asocia más a infecciones por virus, pero sí, efectivamente la coloración ya de otro tinte, por ejemplo, verde o amarillenta, no precisamente indica uso de antibiótico. Mi doc. Muy bien. ¿La fiebre hasta cuántos grados llega? La fiebre puede llegar hasta 39 o 40 grados centígrados. Realmente, si es una fiebre muy persistente, podríamos también ya empezar a diferenciar que podría ser ya una neumonía. Es decir, fiebre que dura más de 7 días, eso ya estamos hablando de probablemente una neumonía. Muy bien. Mucha gente siente que dice que se le desgarra el pecho. ¿El dolor en el pecho es parte del cortejo sintomático? Sí. El dolor en el pecho puede sentirse también como una presión o presión torácica, se llama el síntoma. Puede sentir el paciente que sí está muy irritado o algo le arde en la parte de atrás de la tráquea o del pecho. Puede sentir como un tipo de ardor. Dolor sí está dentro del margen de los síntomas de bronquitis. Muy bien. ¿Y la disnea o la dificultad para respirar también se puede presentar? Sí. En algunos casos donde la inflamación es más intensa, puede tener el paciente primero un silbido del pecho o un gorgoreo. A veces lo toman como si fuera un gatito, lo sienten como si tuvieran un gatito adentro. Y eso significa que la mucosa ya está estrecha y la turbulencia de aire genera ese ruido. Como la ventana cuando está entreabierta y entrecerrada que genera ahí una sibilancia, algo parecido pasa con los bronquios si está muy estrecho. La turbulencia del flujo genera ese silbido. Y si está demasiado cerrada, incluso ese flujo puede verse bastante comprometido y el paciente tener una sensación ya total de disnea, que es falta de aire. Ya no puedo caminar de forma normal, no puedo subir las escaleras porque me falta el aire. Hoy, si ya es algo mucho más grave, puede ser que incluso tenga disnea de reposo, es decir, no estoy haciendo nada y me está faltando el aire. Muy bien. Hay mucha gente que por horario laboral, porque no puede escaparse de su trabajo o porque piensa que no hay algo importante, no acude al médico. ¿En qué momento, después de empezar a toser, debe de buscar ayuda médica el paciente? En el contexto de una bronquitis aguda, podríamos
dar un tiempo de unos 7 días en el que puede ser que la tos esté acompañada obviamente del cuadro gripal y que sea normal tenerla hasta 7 días. Podemos decir que es parte de un cuadro primero infeccioso y luego inflamatorio, y máximo 2 semanas podrían considerarse si el paciente se siente mejor, si la tos va disminuyendo, no hay fiebre, en general puedo hacer actividades casi de forma normal, y más que nada que la sintomatología de la tos va en forma progresiva hacia la mejoría, podemos pues a lo mejor nada más estar con algunos remedios, o incluso remedios, por ejemplo, té con miel, es uno de los antiinflamatorios naturales, la miel, o tomar algún sintomático, algo para desinflamar. Y en fin, si está disminuyendo los síntomas, puede no requerirse de una atención médica. Pero si los síntomas duran más de 10 días, ya más de 2 semanas, eso ya necesita forzosamente atención con un médico para ver qué está sucediendo, para ver si no es solo una tos postinfecciosa, que es después de una infección, sino que puede haber otros diagnósticos diferenciales, que haya goteo postnasal, que el moco se está yendo hacia atrás, que haya reflujo, una neumonía, o que haya alguna otra situación a nivel pulmonar y que nos estemos confundiendo con una simple bronquitis aguda. Entonces, eso es buscar atención. Y buscar atención médica urgente, no importa el día que sea, no importa cuánto tiempo sea. Si el paciente tiene fiebre que no cede, es fiebre persistente, y ya tomé algunos antipiréticos, paracetamol es el más clásico y el más tradicional, y no se quita. Ya usé medios físicos y no se quita, toallas o compresas húmedas y no se quita la fiebre. O que definitivamente tengo mucha falta de aire o me está silbando el pecho, eso necesita atención médica ya urgente, no importa cuánto tiempo en el día en el que estemos de la enfermedad. Eso es desde el principio. Pero si la tos dura más de 2 semanas, eso ya es obligatorio una valoración médica. Muy bien, el fumar, o las personas asmáticas, o las personas que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna enfermedad alérgica de vías respiratorias, ¿predisponen más a este cuadro? Sí, mucho más. Tener asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de por sí la mucosa está muy sensible. Está lastimada, puede estar algo ya cerrada incluso. Entonces, algún virus o alguna bacteria va a hacer la gota que derrame el vaso para terminar de cerrar esos bronquios. Y sí, definitivamente es mucho más frecuente este tema de bronquitis en pacientes con asma y EPOC o algunas otras enfermedades pulmonares. Bien, sabemos que los virus abren la entrada para otro tipo de complicaciones infecciosas, como las bacterianas. ¿Cuáles bacterias son las más frecuentes que provocan la bronquitis? Prácticamente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis son las bacterias de las más frecuentes que pueden estar ocasionando una inflamación de los bronquios. Ok. ¿Qué le aconsejaría a los fumadores que padecen frecuentemente este tipo de problemas recurrentes? Sí, muchos fumadores pueden tener bronquitis crónica, que es, por lo menos tengo tos por más de 3 meses, pueden ser más, puede ser que tenga tos con flema todo el año, y ya son más de 2 años consecutivos. Muchos fumadores ya tienen bronquitis crónica y no lo saben, o a veces le dicen, es la tos de fumador, pero realmente ya es un diagnóstico de bronquitis crónica. Puede estar relacionado con EPOC, que eso ya es algo irreversible, o puede que no haya obstrucción todavía y que estemos a tiempo de que no sea algo irreversible, porque EPOC es una enfermedad que es bastante agresiva y que ocasiona que los bronquios ya no se abran para nada, o sea, ya los bronquios ya no se van a poder volver a abrir. Entonces el paciente tiene mucha falta de aire, necesita oxígeno 24 horas, son varias cosas. Entonces, la recomendación muy fuerte es dejar de fumar hoy, porque luego dicen, voy a dejar de fumar en el 2028. Puede ser que ya sea un poco tarde para ese momento. La recomendación sería dejar de fumar hoy. Si en la televisión también nos está viendo alguien que nunca ha fumado, sí, la idea es nunca empezar a fumar, porque también, aunque se fume poco, siempre la función pulmonar se va en declive más rápidamente con cualquier persona que fume, aunque sea poco.
¿Qué consejo le podemos dar a los fumadores pasivos, o sea, a la gente que no fuma, pero que está alrededor de gente que sí fuma, que inhala el humo del cigarro? Sí, realmente el tabaquismo pasivo puede ser incluso más perjudicial en algunas personas porque es un humo que ya está procesado. Es decir, no es solo el humo que viene del tabaco, sino que la acción de inhalarlo por parte del fumador y luego sacarlo, ese humo es todavía más tóxico que el primero. Entonces, que el de primera mano, podríamos decir. Entonces, ese humo de segunda mano, que así se conoce, o pasivo, es el que las personas están inhalando, las que están alrededor de los fumadores, y definitivamente la idea es aconsejar a esa persona fumadora a que vaya con el neumólogo para que reciba un tratamiento para dejar de fumar, o de plano la idea sería alejarse de esas reuniones donde siempre hay fumadores, porque el tabaquismo pasivo prácticamente te estás haciendo el mismo daño que la persona que fuma. Claro. Vamos a continuar con este interesante tema con nuestro neumólogo, el doctor Iván Juárez Verdugo, pero vamos a una pequeña pausa. Niños menores de 5 años y adultos mayores son los más vulnerables a complicaciones. La bronquitis puede prevenirse y tratarse en muchos casos con cuidados sencillos y oportunos. En la bronquitis aguda, el tratamiento suele incluir reposo, hidratación y medicamentos para aliviar los síntomas, siempre bajo supervisión médica. En la bronquitis crónica, es fundamental eliminar el factor principal de riesgo, el tabaquismo. Algunas recomendaciones clave son evitar el humo del tabaco y ambientes contaminados, lavarse las manos frecuentemente para prevenir infecciones, mantener una buena hidratación, usar cubrebocas en ambientes con polvo o contaminación. También es importante no automedicarse, especialmente con antibióticos, ya que muchas bronquitis son de origen viral. Acudir al médico ante tos persistente o dificultad para respirar es fundamental para evitar complicaciones. Cuidar tus pulmones es cuidar tu calidad de vida. Bien, pues regresamos con este interesante tema de bronquitis con nuestro excelente neumólogo, el doctor Iván Juárez Verdugo. Doctor, ya nos empezaron a llegar preguntas de nuestro público y nos dice, doctor, tengo 57 años y cuando tomo algo frío en la noche me chilla el pecho. ¿Así se puede manifestar la bronquitis? Sí, cuando una bronquitis cuando tenemos una bronquitis, casi siempre es un cuadro que es de una sola vez. Es decir, nos recuperamos y es muy raro que nos pueda volver a pasar así, que nos chille el pecho. Cuando se hace algo muy repetitivo, como en el caso de la persona que nos está, gracias por preguntar, la persona que nos está viendo en televisión, cuando se hace algo más repetitivo, siempre se tiene que descartar más bien que sea asma. Asma es una enfermedad en la que podríamos decir que hay bronquitis de repetición y cada vez que se expone al factor detonante, por ejemplo en este caso frío, estamos hablando de que se inflama la mucosa, eso ya puede englobarse dentro de una enfermedad que se conoce como asma. Pero si es de una sola vez o estamos en el cuadro de 7 días, en esos 7 días, puede ser que solo sea una bronquitis, de una vez cada muchos años, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, dice otra pregunta. Doctor, no fumo, pero convivo con personas que sí lo hacen. ¿Puedo llegar a desarrollar bronquitis por ser fumador pasivo? Sin duda. Puede desarrollar bronquitis, incluso bronquitis crónica. La bronquitis crónica, recordemos que es una tos con expectoración, tos con flema, que dura más de 3 meses, por lo menos 3 meses, y que ya van 2 años por lo menos, o pueden ser muchos más, en los que está afectada la persona. Entonces, el tabaquismo pasivo funge como un factor muy importante para tener bronquitis crónica. Mientras más años y mientras el fumador de al lado fume más cajetillas o más cigarros en un día,
mayor es el riesgo de padecer bronquitis crónica. Muy bien, y una pregunta más. Dice, doctor, tuve gripe manifestada básicamente como tos hace ya casi 4 meses, pero recurrentemente vuelvo a tener tos por unos días. ¿Puede ser bronquitis? Sí puede ser bronquitis, pero ya cuando dura más de 2 semanas, que en este caso está durando 4 meses, hay que sospechar de que hay algo más. O sea, no solamente inflamación de los bronquios, que sería bronquitis como tal, sino que puede estar existiendo goteo postnasal, es decir, que la nariz esté lanzando moco hacia atrás y que haga que la tos no se quite, o que tengas reflujo, o siempre una valoración médica, a lo mejor con una radiografía. Toda tos que dura más de un mes necesita mínimo una radiografía de tórax el paciente para determinar si es solo inflamación bronquial o hay algo más que se nos está escondiendo. Una tos que dura más de un mes, ya hay que buscar que no se nos esté escondiendo otra cosa y ver que efectivamente sea solo una tos postinfecciosa, que es tos postbronquitis, ¿no? En nuestra ciudad, afortunadamente, no tenemos la contaminación que tienen otras ciudades, pero definitivamente la contaminación del aire puede predisponer a la bronquitis. Sí, la contaminación es incluso una causa de bronquitis crónica y EPOC. Y la ciudad, bueno, en México, obviamente la ciudad que más predispone a que por vivir ahí toda la vida el paciente pueda tener EPOC es Ciudad de México. Pero Puebla ya se le está acercando en niveles de contaminación a México, principalmente en los meses en los que no llueve y no se limpia el aire. Entonces, en esos meses, que casi siempre es podríamos decir, de noviembre a marzo, la calidad del aire es muy mala. Entonces, eso es un factor importante. ¿Los cambios bruscos de temperatura, calor a frío, frío a calor, pueden provocar la bronquitis? No causan bronquitis como tal. La bronquitis es causada por un virus o por una bacteria. Lo que sí puede ser es que si la mucosa está sensible, que ya quedó lastimada, los cambios de temperatura, frío hacia calor, calor hacia frío, pueden ser detonantes y que la persona tenga más síntomas cuando se expone a estos cambios de temperatura, pero porque ya es una mucosa lastimada, hipersensible. Muy bien. A veces vemos pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar y que dan el antecedente que tuvieron bronquitis recurrente. ¿Sí puede ser una causa a largo plazo? No como tal. Infecciones de repetición a nivel pulmonar no se ha determinado que causen fibrosis. Bueno, en el aspecto de que secuelas pueden causar. Puede causar que los bronquios ya no reviertan bien la obstrucción. Puede ser que haya algunas infecciones en parénquima, que son mini neumonías y que nos pueden dejar zonas de telaraña localizadas, pero realmente una fibrosis es una entidad que sigue avanzando y llega hasta el final de los días. Entonces, ese contexto de fibrosis no puede ser causada por infecciones recurrentes. Sí puede haber algún daño pulmonar tipo fibrótico, dejar algunas secuelas y que el paciente tenga limitación por esas secuelas, pero una fibrosis siempre va progresando y va avanzando hasta que el paciente fallece por esa fibrosis. Entonces, como tal, las fibrosis tienen otras causas, puede ser autoinmune o muchas veces puede ser idiopática. No hay una causa, pero los pulmones se siguen haciendo cada vez más chiquitos y cada vez con más telarañas. Aparte de la tos, doctor, ¿cuál es el cuadro clínico que nos hace pensar en una bronquitis y qué otros paraclínicos, o sea, qué exámenes podemos solicitar para diagnosticarla? Para diagnosticar, básicamente los síntomas más importantes es tos, con o sin expectoración. Puede ser también que haya sibilancias, que es un sonido en el pecho. A veces lo sienten como un grillito, a veces lo sienten como un gatito. Cada persona lo percibe de manera distinta, pero hay un ruido ahí adentro, en el pecho. También puede haber falta de aire, puede haber fiebre, aunque realmente la fiebre puede ser fácilmente autolimitada. Pero ese es el cuadro clínico principal, mi doctor. ¿Hay que solicitar una radiografía de tórax? Si la tos ya dura más de 2 semanas, siempre es necesario una valoración por, idealmente, un neumólogo para que haga una auscultación de los pulmones y también una radiografía de tórax. Nos puede ayudar bastante. Otras veces puede pedirse un cultivo de expectoración, aunque ya en la actualidad nos basamos a veces por paneles PCR que nos dicen el mismo día o en 24 horas
cuál es el agente que nos está ocasionando ese problema. Muchas veces, si los síntomas son ya más autolimitados, no hay fiebre, no hay falta de aire, no hay sospecha de que haya una infección bacteriana como tal, puede ser que no se pida ni cultivo ni panel PCR, porque prácticamente saber cuál virus es no nos va a cambiar mucho el tratamiento, a menos que sospechemos de influenza, que causa mucha fiebre, o que sospechemos de COVID, que eso pasa casi siempre cuando hay brotes. Por ejemplo, ahorita sí tenemos un brote de COVID-19 en Puebla, entonces ahorita prácticamente los cuadros de bronquitis o de fiebre, como estamos en verano, hace algo de calor, influenza se esconde un poquito, no le gusta mucho el calor. Ahorita quien es el agente causal más importante podría ser COVID-19, que esté causando los cuadros de bronquitis actualmente en Puebla. ¿Es importante efectuarle también espirometría al paciente? Espirometría sería bastante buena si el cuadro es repetitivo y digamos que la tos no se quita por más de 2 semanas o de más de un mes. Sí sería bueno hacer una espirometría para descartar que no haya una obstrucción tipo asma. Y también si las bronquitis que tiene este paciente son de repetición, entonces podríamos estar frente a un paciente que tiene asma. Ahí es muy importante hacer espirometría para descartar o confirmar el diagnóstico. Mucha gente cuando ve que tiene tos y flema de algún color se automedica antibióticos. ¿Qué piensa usted de esto, doctor? Es un error grave porque para empezar, el daño que nos hacemos a nivel gastrointestinal con los antibióticos, pero también no sirve de absolutamente nada, porque si el agente es un virus, los antibióticos actúan, por ejemplo de algunos antibióticos que actúan quitando los ribosomas o la función de los ribosomas, y realmente los virus ni siquiera tienen ribosomas como tal, o sea, no tienen esos organelos para que los antibióticos hagan efecto. Entonces, es un error tomar antibióticos sin la consulta de un médico. En el caso de que se requirieran antibióticos, ¿cuáles son los más utilizados para los problemas respiratorios? Casi siempre tienen que ser antibióticos que cubran a gram positivos como Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Esos pueden ser combatidos con cefalosporinas, pueden ser combatidos con penicilinas o en algunos casos también con quinolonas. Si sospechamos que la afección puede ser por gérmenes atípicos, nos iríamos un poquito más a quinolonas o macrólidos. En la época de COVID se utilizó mucho la claritromicina. ¿Tiene algún papel actualmente en utilizarla, aunque no sea COVID? Nos puede ayudar si las bacterias son atípicas. Por ejemplo, Bordetella pertussis nos puede ayudar, que causa tosferina. Nos puede ayudar claritromicina. Si es legionela o micoplasma, también nos podría ayudar claritromicina, pero recordar que en estas infecciones no hay fiebre elevada e incluso se le pueden parecer a algunos virus. Casi siempre lo pedimos en el contexto de una tos que lleva mucho tiempo, no se quita. Podríamos pedir un panel de tosferina, que es para detectar Bordetella pertussis, y usar claritromicina. Pero de forma habitual, como la mayoría de las bronquitis son por virus, no es tan recomendable usar claritromicina si tenemos un cuadro de bronquitis. En nuestro medio nacional, desafortunadamente, la gente tiene acceso a muchos medicamentos, excepto antibióticos y algunos medicamentos psicotrópicos controlados. Sí. Entonces, ¿qué tipo de antitusígenos recomendaría para tratar la bronquitis? La bronquitis. Casi siempre podemos utilizar antiinflamatorios, puede ser paracetamol, puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio no esteroideo. No utilizar dexametasona, que son antiinflamatorios esteroideos, ya que nos puede bajar la respuesta de las defensas contra el virus, y el virus o la bacteria puede avanzar y hacer nuevas complicaciones. Entonces, antiinflamatorios se tiene que elegir los no esteroideos, es decir, prohibida dexametasona, prednisona, hidrocortisona o algún otro esteroideo. Lo que tenemos que utilizar son NAINES, antiinflamatorios no esteroideos, y también antitusígenos, como menciona aquí el doctor. También pueden utilizarse
levodoropropicina es uno de los antitusígenos más frecuentes utilizados. Bien, vamos a continuar con este tema, pero vamos a un pequeño corte, por favor. La tos de la bronquitis aguda puede durar entre 1 y 3 semanas, incluso después de la infección. La mayoría de los casos leves se tratan sin antibióticos, solo con manejo de síntomas. Bien, pues continuamos con este interesante tema de bronquitis. Doctor, nos preguntan, ¿los vapeadores también pueden causar bronquitis? Porque mucha gente piensa que no causa daño. Sí pueden causar bronquitis aguda, pero lo que más pueden causar, que es muy peligroso, es que en menos de 7 días tú ya puedes tener una neumonía lipoidea. Es decir, una neumonía donde las hojas del árbol, como habíamos mencionado, se llenan de líquido grasoso que viene del vape. Y eso es como si fuera una neumonía. No oxigenas, nada más que ahí sí los antibióticos no van a funcionar porque no es algo infeccioso, sino que tienes que esperar a que se limpien los alvéolos, que eso no es un proceso tan rápido, y el paciente puede caer incluso en intubación. Ya he tenido 2 casos de 2 chavos que hacen neumonía lipoidea, están en sus casas, pero el susto de que estuvieron intubados unos 7, 10 días, sí fue bastante grande, y me parece que ellos ya incluso están haciendo programas para apoyar al no vapeo. Muy bien. Doctor, ¿qué síntomas nos deben alertar para pensar que ya podemos tener bronquitis? Los síntomas de bronquitis pueden empezar desde el principio como si fuera una tos normal. Es decir, ya hay cierto grado de inflamación bronquial, puede haber también ya algo de fiebre, puede haber un poco de falta de aire, presión en el pecho, y esos básicamente son los síntomas. Si nosotros como pacientes vemos que a lo mejor pasa un día o 2 días y nos sentimos cada vez mejor y la tos va espaciándose cada vez más y disminuyendo, efectivamente, podríamos no requerir de una valoración médica, pero si los síntomas van en aumento, ya eso estamos hablando de una bronquitis aguda bien puesta y necesitamos acudir con el médico. Hay personas que a pesar de ya tener los datos de bronquitis, hacen ejercicio, o nadan, o corren, o hacen squash, o algún otro tipo de los ejercicios actuales. ¿Es conveniente esto? Es conveniente tener algo de reposo en los días en los que se siente uno o tiene uno los síntomas de bronquitis, porque si no puede inflamarse todavía más a nivel bronquial. Entonces no es tan recomendable hacer un ejercicio. O sea, siempre las enfermedades de los pulmones, las enfermedades agudas, como bronquitis o neumonía, son enfermedades de reposo. El paciente debe de bajar tantito la actividad en lo que se recupera la situación, ya para poder reincorporarse a una rehabilitación y sus actividades normales. ¿Qué jarabes son recomendables para tratar la bronquitis? Prácticamente podríamos decir que jarabes no sirven mucho porque necesitamos desinflamar la mucosa. Muchas veces sirven broncodilatadores, que son medicamentos que son como en tipo spray, que nos ayudan a abrir los bronquios. Entonces, eso es el principal manejo de una bronquitis. Nos podemos apoyar de algunos jarabes que pueden desensibilizar a la mucosa, por ejemplo, levodoropropicina. Levodoropropicina es un jarabe, es un antitusígeno que anestesia a los bronquios como tal, las terminaciones nerviosas periféricas, y hace que dejemos de toser un poco. Jarabes como Ambroxol no funcionan porque hacen que la flema sea demasiado líquida y sea muy difícil de expectorar esa flema, porque es más fácil expectorar algo que tiene una consistencia a que trates de expectorar algo que es 100% líquido, agua, o sea, prácticamente como agua.
es difícil sacarlo. Entonces, incluso el Ambroxol te puede ocasionar mucho más tos. Por eso no es tan bueno utilizar Ambroxol prácticamente para ningún tipo de tos. Lo que hay que hacer es corregir la causa con broncodilatadores, algunos antiinflamatorios. Si la inflamación es muy intensa, por ejemplo, los bronquios están extremadamente cerrados, y ahí sí podemos utilizar antiinflamatorios esteroideos, porque ahí lo que urge es que se abran los bronquios. Ahí lo que corre en peligro es la vida. Entonces ahí sí podríamos utilizar un ciclo muy corto de esteroides como dexametasona, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona u otros. Muy bien. Además de mantenerse bien hidratado, ¿es importante hacer algún tipo de dieta o puede seguir comiendo lo normal? Porque mucha gente acostumbra a comer picante y le vienen accesos de tos. Sí, lo recomendable es no comer irritantes durante los periodos en los que estamos enfermos de tos. Algo que es muy frecuente en las casas es que tomamos miel con limón para que se nos quite la tos. La miel está bien porque es un antiinflamatorio natural, eso ya está demostrado en los estudios, pero el limón nos causa acidez y lastima más a la mucosa. Y la mucosa, cuando se lastima, pues obviamente va a ocasionar mucho más tos. Entonces, lo que es indispensable es no utilizar limón ni picante, de preferencia no leche ni otros lácteos porque generan reflujo y el reflujo casi siempre es ácido y puede tocar la mucosa de la tráquea o incluso de los bronquios si se va más hacia la parte inferior y ocasionar mucho más tos. ¿La bronquitis causa incapacidad médica? Una bronquitis leve, que significa que el paciente cada día se está sintiendo mejor, sus actividades diarias como caminar no está siendo afectada, puede no necesitar incapacidad médica. Pero si falta mucho el aire, incluyendo disnea de reposo, es decir, sin hacer ningún movimiento me está faltando el aire, me silba el pecho, tengo fiebre persistente, la tos es con sangre, flema con sangre, eso automáticamente sí necesita incapacidad y una valoración médica urgente. Gente que tenga reflujo gástrico o hernia hiatal o algún otro trastorno esófago gástrico, ¿predispone también a la bronquitis? Puede confundirse, pero realmente puede ocasionar tos porque se inflaman las cuerdas vocales o la tráquea. Pero es difícil que haya cierto grado de bronquitis con el reflujo gastroesofágico. Casi siempre lo que nos ocasiona es más tos. Hay muchas toses por reflujo, pero no se consideran como tal bronquitis porque el mecanismo es distinto, el de la inflamación de los bronquios. Mucha gente es muy sensible a los medicamentos, entonces los antiinflamatorios no esteroideos o alguno de estos que se usan pueden provocar reflujo. ¿Es importante dar algún inhibidor del ácido clorhídrico gástrico? Sí, muchas veces cuando estamos utilizando antiinflamatorios no esteroideos puede darse un ciclo corto de omeprazol, por ejemplo, como dice usted, inhibidores de la bomba de protones, para que no haya algo de reflujo y que nos esté condicionando más tos y que incluso puede ser un factor confusor, que el paciente tenga reflujo por tomar los antiinflamatorios no esteroideos y que pensemos que es todavía el cuadro de bronquitis. Y puede ser entonces más bien que el paciente está teniendo cuadros de reflujo gastroesofágico. En nuestro medio, doctor, hay mucha gente que tiene tendencia a tomar remedios caseros. Por ejemplo, el té de bugambilia y una serie de cosas así. ¿Qué tan realmente funcionan? No funcionan mucho. Lo que funciona es estar hidratado, como ya comentaba usted, Doc. Funciona, por ejemplo, tomar tés. Se puede tomar a lo mejor café sin estar muy cargado. Lo importante es hidratarse. Lo que sí puede funcionar como remedio casero, el mejor remedio casero para que lo tengan todos en sus casas, nuestros televidentes, es un té de manzanilla con miel, porque la miel sí está demostrado que desinflama y quita la tos. Es un antiinflamatorio natural. Entonces, no me gusta tomar mucho medicamento. Bueno, a ver si con un té con miel se me calma, siempre y cuando cada vez me vaya yo sintiendo mejor y no tengamos los síntomas de alarma que ya habíamos comentado. Muy bien, aparte de no automedicarse, ¿qué recomendaciones le daría a nuestro público, doctor? Sí, la idea de no automedicarse es que muchas veces se puede complicar la situación. Por ejemplo, muchas veces ya estoy empezando con un cuadro gripal o estoy empezando con tos, voy a que me pongan una dexametasona. Eso también es error de algunos médicos generales que en el primer contacto, en los primeros 8 días de síntomas, mandan dexametasona cuando es un cuadro infeccioso
y eso hace que se complique la situación, porque al principio nos podemos sentir mucho mejor, porque se quita todo el bombardeo de nuestras células de defensa. Pero, ¿qué va a pasar con el agente infeccioso? Que va a poder seguir avanzando, 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 y ahora sí podemos generar una neumonía por utilizar dexametasona en los primeros días de síntomas, que eso no es nada correcto. Entonces, la idea es no automedicarse, no utilizar dexametasona en los primeros 7 días, no utilizar antibiótico de forma rutinaria, siempre con la supervisión de un médico, y mantenerse hidratado, dormir bien, comer sano, no irritantes durante esos días, reposo, el cuerpo pide reposo, hay que reposar. Y lo más importante, con los síntomas de alarma, siempre buscar a un neumólogo o a algún otro médico internista, un médico general. Obviamente el especialista en tratar los cuadros de bronquitis es neumología. Doctor, pues le agradecemos mucho su participación en este programa con el tema de bronquitis y muchas gracias a nuestra teleaudiencia. Gracias. Recuerden, no se automediquen, acudan a su médico general o a su médico internista o a su médico neumólogo. Muchas gracias. Muchas gracias.